que hacer. Bien, voy a poner en el chat, si me lo permiten, la dirección web de donde está toda la información del taller que vamos a realizar, que vamos a desarrollar esta tarde. Ahí aparece. En ese programa está... Esperen, disculpen porque estoy admitiendo todavía personas. En esa web, perdón, está el programa. Ya si ven, si se fijan, de 6:30 a 7:30 habrá una conferencia. Ahora comentaremos todo. De 7:30 a 8 otra conferencia y a las 8, de 8 a 8:30 sí que dejaremos un tiempo final por si tienen cualquier duda, pregunta o cuestión. Si alguien tiene alguna pregunta respecto al programa, sin ningún problema, levantan la mano y les cedo la palabra. Un momentito que admita más personas. De acuerdo. Por otro lado, importante, como decía, los doctorandos que necesitan realizar la actividad también para que sea certificada y sea válida para la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante, se explica en la página web. Tienen que realizar una reseña del taller. Cuando decimos reseña del taller, no es más que un resumen del taller. En la página web aparecía hasta hace un momento lo de un mínimo de 3 páginas. Yo he añadido lo de un mínimo de 3 páginas y un máximo de 4. Así que, por favor, no se compliquen, simplemente hacen un resumen de lo que vamos a desarrollar durante la tarde y lo envían hasta el 3 de noviembre, hasta el lunes, a la Cátedra UNESCO, ¿de acuerdo? A partir de ahí generaremos los certificados. De todas formas, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta de lo que tiene que hacer, al final del taller de esta tarde, de 8 a 8:30, tranquilamente contestaremos todas las dudas y preguntas. No se preocupen por ello, ¿de acuerdo? Pues bien. Disculpa, un poco por aclarar. Sí. En la página web aparece el email del doctorado, no de la cátedra. Vale. Lo digo por si... Vale. Lo envían ahí o se cambia. No sé. Sí. No, gracias, Esther. Lo que pone en la web. Mira, y perfecto que hayas intervenido, Esther, porque así te presento. Bueno, hacemos una primera presentación rápida. Yo soy Rosabel Rochville. Algunos de vosotros, la mayoría me conocéis, otros no hemos podido coincidir. El año pasado ya hicimos un taller, un seminario. Sí que os pediría, por favor, que las cámaras ahora las desconectarais y también los micros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, José Alfredo Martínez, Max Merino, sí que si hacéis el favor desconectáis la cámara también, perfecto. Y también veo los participantes de Grecia. Please, can you turn off the camera, please? The camera. Yes. Bueno, ahora lo pongo yo en el chat. Vale, perfecto. Decía que hacemos la presentación y Esther Chiner, que ha intervenido, es la secretaria académica del programa de doctorado. Esther, si quieres comentar alguna cuestión, presentarte más que nada. Bueno, pues como estaba comentando Rosabel, yo soy la secretaria académica del programa de doctorado y bueno, simplemente daros la bienvenida a este segundo taller que hemos realizado, también dar la bienvenida, como dará ahora Rosabel, a los compañeros que van a hacer esta tarde las presentaciones y bueno, que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis con relación a este propio taller o más tarde, ya cuando acabe todo, cualquier duda que tengáis, como siempre, sobre el doctorado. Y poco más. Y welcome everyone from all our PhD students from Greece. If you have any problem, you can just write down whatever you want to know in the chat and we will try to answer you as soon as possible. And welcome all of you. Gracias, Esther. Gracias. Por otro lado, también esta tarde nos acompaña la profesora Pilar Aparicio. Ella es la coordinadora de calidad del programa de doctorado. Pilar. Sí, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Y nada, yo simplemente me uno a las palabras de Rosabel y Esther. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este segundo taller de investigación y espero que esta sesión formativa la disfruten y la aprovechen porque seguro que será de gran utilidad para vuestra tesis doctoral. Perfecto, gracias Pilar y Esther. Yo creo que han sintetizado muy bien el sentir
de esta actividad que hacemos esta tarde. Por un lado tenemos un taller, que es hoy, y por el otro lado tenemos un seminario. Con ello lo que queremos hacer es acompañar, ayudar, orientar a todos los doctorandos y doctorandas del programa de doctorado TEAC, a fin de que todo lo que expliquemos aquí pueda ayudarles a realizar una buena tesis doctoral. Estamos seguros y seguras que el interés que vosotros le ponéis en vuestro trabajo está ahí respecto al producto final que es la tesis, pero muchas veces una orientación respecto a expertos y expertas en el ámbito de la investigación, pues sinceramente siempre es una ayuda muy bienvenida. Así que gracias por acompañarnos y todas las cuestiones que podamos solventar, ayudaros y orientar, como decía también, a nivel casi diría yo, de organización propia de la tesis, etcétera, etcétera, podemos verlo también al final. Así que cualquier cuestión, estamos a vuestra disposición. El programa, como decía, en una primera sesión, ahora, hasta las 7:30, tendremos una conferencia. Sí que, si os parece, como decía, los micrófonos y las cámaras las mantenemos cerradas y cuando acabe la conferencia, cualquier pregunta que queráis hacerle a la profesora que va a impartir esta primera conferencia será bienvenida. Así que vamos a empezar, ¿de acuerdo? Bien, Maripaz Prendes, que no la veo en pantalla, pero igual está por la parte... Ahora sí. Muchas gracias. El micro, Maripaz. Había desconectado mi cámara también. Perfecto. Tú como Muy buena obedecido. Yo como una más obediente. han dicho desconexión y te has desconectado. Pero bueno, sinceramente decía muchas gracias, Maripaz, por estar aquí, porque sé que tu agenda está apretadísima siempre, pero sabes que es un placer que nos acompañes esta tarde. De hecho, eres profesora del programa de doctorado, lo cual es un lujo tenerte en el conjunto de profesorado que está en TEAC, pero además que nos acompañes y ahora que impartas esta conferencia, de verdad que te lo agradezco. Yo voy a presentar de forma muy breve a la profesora Maripaz Prendes. Digo muy breve porque si tuviera que narrar su currículum podríamos estar creo que esta mañana y pasado solo diciendo todos los méritos que tiene. Así que de forma sintética, si me lo permite, voy a presentarla. Ella es catedrática de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia. Es licenciada en Pedagogía, premio extraordinario de fin de carrera, Premio Nacional también de Terminación de Estudios Universitarios, doctora en Ciencias de la Educación, además también directora del Grupo de Investigación en Tecnología Educativa, es coordinadora del Programa Interuniversitario de Doctorado en Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia, editora de la revista RITE, secretaria de EduTech, que como saben es la Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Educativa. Ha sido en la gestión directora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, jefa de la Unidad de Formación a Distancia, coordinadora de innovación y coordinadora de enseñanza virtual. Es actualmente presidenta del Comité Primero de Ciencias Sociales y Jurídicas del programa PEP de ANECA. Ha colaborado en otras agencias y bueno, si hablamos de investigación, voy a ser todavía más breve, tiene multitud de publicaciones, todas ellas vinculadas a la tecnología educativa, contratos de investigación, proyectos europeos, proyectos nacionales. Bien, como decía, y lo digo sinceramente, sabe que la aprecio mucho, pero también sabe que la admiro mucho, porque es para mí pues uno de los, y digo en el artículo, de los referentes de tecnología educativa, no solo en España, sino a nivel internacional. Así que, como decía al principio, es un lujo que nos acompañes y cuando quieras, Maripaz, gracias. Bueno, pues el lujo es para mí poder abrir este taller del programa de doctorado que coordina la profesora Roch, a la que yo quiero muchísimo también. Y bueno, pues lo que se nota en esa presentación que ha hecho es el cariño mutuo que nos tenemos. Así que agradecida. Voy a intentar recortar un poquito la presentación que yo tenía preparada porque son ya -10 y para intentar ajustarme al tiempo, pero bueno, sí que agradecería a Rosabel si me dais un toque cuando veáis que sean ya como 25 o así, porque bueno, ya sabes tú que nos enrollamos y a veces en lugar de abreviar, pues alargamos, ¿no? Y bueno, como vamos con un poquito de retraso, pues voy ya a compartir. Creo que ya estáis viendo la presentación, ¿verdad? Sí, correcto.
Sí. Vale, pues lo voy a poner. Bueno, he visto en el chat que se han presentado algunos asistentes griegos que me imagino que usarán el traductor de Google. La verdad que de haberlo sabido hubiera preparado la presentación también en inglés para que pudieran seguirla más fácilmente, no lo pensé. Y entonces está en español, así que si no entienden algo o voy muy rápida para que el traductor me vaya traduciendo al hilo, pues bueno, luego que me pregunten, porque no sé si me van a poder seguir bien. Esta conferencia que teníamos preparada para esta tarde, pues un poco vamos a abordar aspectos claves de la investigación en educación. Voy a intentar daros algunas orientaciones de carácter general, algunos consejos, porque yo soy muy de dar consejos y ya sabéis lo que pasa con los consejos, son como las lentejas, que quien quiere las come, quien no las deja. Pero bueno, con la experiencia que tengo de dirigir pues muchas tesis doctorales y formar a muchos jóvenes investigadores, ¿no? Pues creo que os pueden ser de utilidad. Y voy también a introducir algunos recursos que creo que os pueden ser útiles a la hora de abordar vuestras investigaciones, recursos de inteligencia artificial sobre todo que a lo mejor no conocéis. Os adelanto ya que no me voy a parar a explicar uno u otro recurso, y todos ellos los podéis utilizar de forma gratuita, simplemente vais anotando el nombre o bueno, la presentación se la puedo pasar a Rosabel y que os la facilite, pero simplemente buscándolos con el nombre pues los vais a encontrar y la mayoría de recursos se utilizan directamente en la web, podéis descargarlos en forma de app o podéis utilizarlos desde cualquier dispositivo con acceso a internet, simplemente registrándoos con un correo electrónico. Hay incluso ahora mismo algunas versiones que dejan hasta probar la versión Pro o la versión Premium gratuitamente, así que, bueno, pues os animo a que los probéis. Y ya, sin más dilación, empezamos. Y la gran pregunta es, ¿queremos hacer una tesis doctoral o queremos aprender a investigar? Porque son dos objetivos distintos. Evidentemente estáis apuntados en un doctorado y la meta a alcanzar es hacer la tesis doctoral, pero creo que el objetivo de aprender a investigar es mucho más amplio y más ambicioso. Entonces, mi recomendación es que hay que ser prácticos, hay que abordar una tesis doctoral que se pueda hacer en el marco temporal que hayáis concretado con vuestros directores de tesis, en función también pues, de la disponibilidad de tiempo, si trabajáis, estáis matriculados a tiempo completo, tiempo parcial, pero que aprovechéis vuestra vinculación con la Universidad de Alicante y con el tutor, el director que os esté dirigiendo el trabajo, para intentar aprender a investigar, porque al final cuando abordamos una investigación en concreto, esa investigación tiene un diseño, tiene unas metodologías, tiene unos instrumentos de investigación, pero el aprender a investigar es un concepto mucho más amplio, porque una vez que seáis doctores vais a poder vosotros dirigir ya vuestras propias investigaciones. Es el mayor grado académico universitario que se puede adquirir y a partir de ahí se os presupone capacitados para dirigir vosotros investigaciones. Entonces, aprender a investigar es como un marco más grande y que no perdáis ese foco, ¿no? Que no sea solo vuestra meta el hacer la tesis doctoral, sino que intentéis aproximaros desde una perspectiva más amplia a todas las posibilidades que os va a ofrecer un programa de doctorado, como es el programa TEAC, para poder aprender a investigar, que es realmente el gran objetivo, ¿no? De los programas de doctorado. Y cuando hablamos de investigación estamos hablando de un proceso que tiene una temporalización y que además la idea clave es que tenemos que aplicar métodos científicos de investigación. Si vosotros, por ejemplo, estáis acostumbrados a trabajar en educación y a innovar, por ejemplo, en educación, muchas veces recogemos datos de evaluación, pues de alguna experiencia que llevamos a cabo, pero esos datos no se sistematizan, no se recogen con instrumentos validados o realmente no se ajustan a lo que sería un método científico, que eso es lo que va a caracterizar cualquier investigación. Por tanto, en cualquier proceso de investigación científica, en sus sucesivas fases, que las veis representadas en esta estructura circular, en este diagrama,
veis que partimos de, bueno, seleccionar un tema de investigación, la revisión bibliográfica, plantear un problema, definir objetivos o hipótesis, definir el método, muestra, instrumentos, recogida de datos y conclusiones. Y todo esto hay que hacerlo de forma rigurosa, de forma sistemática, con cierto grado de replicabilidad, aunque hablemos de investigación cualitativa, de estudios de caso, siempre habrá algunos elementos de la investigación que puedan ser útiles a otros investigadores en otros contextos, a veces a lo mejor no de resultados, pero un instrumento de recogida, por ejemplo, imaginaos un instrumento de observación de aula o cualquier tipo de planteamiento a lo largo de la investigación. Hay muchos elementos que puedan facilitar su replicabilidad y que sea metódico, que se vaya siguiendo en todas sus fases y en todo el procedimiento, que se vayan siguiendo estos aspectos propios de una investigación científica, porque la tesis doctoral al final ha de recoger, aunque sea por compendio de publicaciones, ha de recoger una investigación científica y se tienen que ver todas sus fases y se tiene que ver la rigurosidad de todos los pasos que uno ha ido dando. Por eso es muy importante entender que es la tesis doctoral, yo siempre digo que es la única investigación que se hace en solitario, pero se hace tutorizada y se hace dirigida, porque el mundo de la investigación realmente es muy de trabajo en equipo y además equipos multidisciplinares, equipos en los que se aproxima uno a un problema de investigación desde distintos enfoques, ¿no? Desde distintas perspectivas. ¿Qué tenéis que tener en cuenta a la hora de abordar el problema y la definición de vuestra tesis doctoral? Pues yo creo que es importante el no olvidarse de que sea una investigación relevante, que pueda aportar algo que sea de interés o bien desde una perspectiva teórica, a lo que es el mundo de la teoría, ¿no? De la construcción de conocimiento en el ámbito propio de especialización, en este caso de tecnología educativa, o que sea relevante porque abordéis un problema de vuestra práctica real. Hay muchas investigaciones muy interesantes y que tienen un enfoque más de estudio de caso o que tienen un enfoque más pues, de evaluación de una innovación educativa que se lleva a cabo, pero están respondiendo a un problema práctico real que pueda tener un centro escolar o que puedas tener en un aula o que podáis tener, yo qué sé, ¿no? En algún departamento de recursos humanos de una empresa, no sé. Por tanto, el concepto de relevancia puede tener muchas dimensiones, ¿no? Muchas aristas. Puede ser relevante para introducir cambios y mejoras en un contexto muy específico. Es decir, no es relevante solo porque recojamos muchos datos, millones de datos y sea, pues yo qué sé, imaginaos una investigación que pueda hacer la UNESCO, ¿no? Y que tenga impacto en muchos países, pues es relevante, pero también puede ser relevante una investigación a pequeña escala, de un aula, de un centro, de una empresa, pero hay que intentar que sea relevante para alguien, ¿no? Que de alguna forma contribuya a la mejora, o bien una mejora práctica, o a la mejora porque estamos construyendo conocimiento. La gran pregunta al inicio, aquellos que estéis en primer año del doctorado, a lo mejor algunos ya estáis avanzando, pero para los que están en primer año del doctorado, pues, ¿de qué investigo, no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ahí nos va a ser de gran ayuda abordar esa definición del marco teórico. Hay que empezar leyendo, no se empieza ya recogiendo datos, ¿no? Que es la inquietud de los estudiantes de doctorado cuando se reúnen por primera vez con sus tutores, con sus directores de tesis y bueno, ¿y cómo voy a recoger datos? Espera, antes de ponerte a recoger datos de ningún contexto educativo, tú tienes que ser experto en el tema que vas a investigar. Hay que tener mínimamente construido un marco teórico. Para eso tenemos muchas fuentes científicas de información. Tenemos que saber juzgar cuáles son realmente fiables, la fiabilidad de la información, y ahí tenemos que decidir a la hora de esa primera aproximación al marco teórico si vamos a hacer una búsqueda analítica o una búsqueda sistemática. Básicamente la búsqueda analítica lo que hacemos es ir como tirando del hilo, ¿no? Desentrañando un ovillo y entonces una referencia te lleva a otra, un autor te lleva a otro y vas, pues leyendo aquellas referencias que los propios autores consideran que son importantes, unas te van llevando a otras. Una búsqueda sistemática es un método de por sí científico
de llevar a cabo búsquedas en las distintas bases de datos a través de unos descriptores y a través de unos criterios de inclusión y exclusión de fuentes de información. En sí mismas ya las revisiones sistemáticas nos permiten incluso poder hacer una primera publicación porque son bastante fáciles de publicar en las revistas científicas. En este punto de buscar información, os voy a recomendar ya, además de las herramientas clásicas que tenéis en la Universidad de Alicante, todas las universidades tienen a través de la biblioteca universitaria recursos digitales a los que podéis acceder. En este caso, pues la biblioteca universitaria de la Universidad de Alicante pues tiene libros electrónicos, revistas electrónicas y bases de datos a partir de las cuales podéis acceder a WOS, podéis acceder a Scopus, y podéis acceder a muchas otras bases de datos en las que está registrada la biblioteca universitaria y, por tanto, por ser estudiantes de la Universidad de Alicante, vais a poder acceder a todas estas fuentes de información. Estas fuentes de información, pues bueno, son las más conocidas, pero además de eso, tenéis recursos propios de inteligencia artificial que nos pueden ayudar en esta búsqueda de información y en esta definición de problemas, ¿no? Para ver un poco pues qué se está investigando en determinado campo o en relación a determinado problema. Y ahí tenéis, por ejemplo, pues la herramienta Consensus, que es un buscador de información apoyado en inteligencia artificial y que busca estrictamente en bases de datos de revistas. Es decir, que nos lleva, a diferencia de otras herramientas de inteligencia artificial, Consensus nos va a llevar a artículos científicos que podemos incluso, tenemos los enlaces y podemos acceder desde la propia herramienta Consensus, podemos pedirle que nos haga un resumen, podemos chatear con esos artículos y podemos pedirle a Consensus que nos haga un resumen, que nos saque las ideas más importantes, bueno, muchísimas utilidades, ¿no?, que va a tener esta herramienta. Otra herramienta que tenéis también en esta fase inicial de búsqueda documental es Perplexity. La gran diferencia con Consensus es que Perplexity sí que os permite buscar en Internet en general, no solo en bases de datos de revistas, sino que busca también pues, en blogs, en Wikipedia, en YouTube, noticias de periódicos, es decir, hace una búsqueda en general en Internet, no solo revistas científicas. Por tanto, es más generalista, menos específico, quizás menos científico, pero os puede llevar a información que Consensus no va a recoger. Es distinto. Otros buscadores también que podéis utilizar, como veis aquí, revisión de literatura, que extrae datos también de los PDFs e incluso parafrasea, es CSpace, también es un buscador. Este otro, Elicit, yo lo he usado menos, pero también os permite introducir algún tipo de tema, pregunta de investigación que os interese, temática que os interese y como veis aquí, no solo os hace un resumen de lo que ha encontrado, sino que además también os introduce las referencias explícitas y os permite ir a los artículos que está citando, que ha encontrado la plataforma, ¿no? Y esta última que os he puesto aquí, pues es ResearchRabbit, que os permite no solo encontrar artículos, sino encontrar autores y establecer un poco relaciones y redes de conocimiento en torno a una determinada temática, ¿no? Es decir, que os busca información y os busca autores que han publicado mucho sobre determinada temática en la que estéis interesados. Como veis, por tanto, pues más allá de las bases de datos más conocidas, Dialnet, Google Académico, SJR, Scopus o WOS, que son las más conocidas, o ERIC, pues tenemos las herramientas de IA que nos van a ser de gran ayuda en esa exploración por el mundo de la información, porque si algo tenemos hoy en día los científicos y los investigadores es una gran saturación de información y estas herramientas pues, nos van a ayudar a hacer la búsqueda. A partir de ahí hay que definir pues, cuál va a ser nuestro método de investigación, quién, cuándo, cómo, por qué, dónde, de qué manera. En la definición del método realmente es donde está el corazón, ¿no?, de la investigación. Y en este punto, como os decía que os iba a dar algunos consejos, pues aquí empiezan los consejos. El que cuando planifiquéis todo vuestro método de investigación,
que penséis en la temporalización y que sea una temporalización pues razonable. Es fundamental que lo habléis con vuestro director de tesis. Que no os desesperéis porque es absolutamente normal encontrarse con 1000 problemas que van surgiendo en ese momento en el que uno ya empieza a abordar esa parte empírica que tienen las investigaciones, ¿no? Más allá del marco teórico, cuando ya empieza uno a abordar el cómo recojo los datos, empiezo a recoger datos, esta persona no se deja entrevistar, no he conseguido suficientes respuestas al cuestionario, bueno, 1000 y una contingencias y problemas que van surgiendo. Y un consejo que me parece fundamental es que vayáis sin prisa, pero sin pausa. Cada vez que hacéis un parón en el proceso de trabajo de la tesis doctoral, cuando vayáis a recuperar el trabajo, en qué punto había quedado, qué es lo que he hecho, qué es lo que tengo por hacer, es como una especie de marcha atrás, de retroceso. Es como el día de la marmota, ¿sabéis? El estar siempre dando un paso para adelante, dando un paso para detrás, como la canción. Entonces creo que es muy importante el no hacer pausas, el tener un trabajo continuado para no olvidar lo que se ha hecho en meses anteriores. En la fase de análisis de datos vais a tener también muchas herramientas de IA, además de las herramientas ya conocidas de SPSS o R, pues vais a poder utilizar el Copilot, que permite, bueno, pues os ayuda a generar, por ejemplo, un fichero Excel, y Copilot os va a ayudar a analizar esos datos estadísticos o a crear también formularios. Tenéis Ryan, que es una herramienta de inteligencia artificial con la que específicamente vais a poder hacer revisiones sistemáticas, y además tiene un elemento que me parece muy interesante, que es que permite compartir la revisión sistemática, es decir, que vais a poder compartirla con vuestro director de tesis o compartirla si necesitáis a otros expertos que os ayuden a hacer el filtrado de documentación. Esta herramienta específicamente es para analizar datos estadísticos. Se apoya también en el uso de IA, es una herramienta de IA para análisis estadístico. Y Power BI, no sé si en la Universidad de Alicante tenéis licencia, porque esta herramienta es de pago. Yo en la Universidad de Murcia sí tiene licencia de Power BI, y ahora que, bueno, que muchas universidades están firmando acuerdos y convenios con Microsoft y utilizando el entorno, todo el entorno de Microsoft, pues no sé si la Universidad de Alicante tendrá licencia. Pero esta herramienta no solo permite analizar los datos, sino que es muy potente porque permite visualizar los datos a través de gráficos interactivos. Ya os digo que no es muy intuitiva, de hecho yo he intentado usarla y no es intuitiva a diferencia de otras herramientas, pero es potentísima, es muy interesante. Y llega el momento en que nos tenemos que poner a escribir la tesis doctoral. Y aquí la gran decisión, bueno, pues es si vamos a publicar artículos para hacer una tesis por compendio o si vamos a escribir, ¿no?, una tesis al estilo tradicional con su introducción, parte teórica, parte empírica, análisis de resultados y conclusiones. En cualquier caso, es fundamental entender que debemos aprender a manejar el lenguaje científico y académico, que es un lenguaje que se caracteriza por la precisión, que se caracteriza por la claridad. Hay que evitar las frases vagas y generalidades, hay que ser muy correcto y muy concreto, y además que escribáis bien en el idioma que habéis elegido. Bueno, aunque yo aprendí ayer que la RAE ya ha admitido chatear, whatsappear, y whatsappear además se puede escribir con W y con G, whatsappear. Bueno, o sea, la RAE va incorporando términos propios del mundo de las tecnologías y ya los va españolizando, ¿no? Pero bueno, que sepáis que el lenguaje científico tiene unas características propias, pero sobre todo es muy concreto y tiene que ser muy correcto. Y en ciencias sociales, por tanto, en el ámbito de la educación y, por ende, en tecnología educativa, vamos a utilizar siempre las referencias APA. En algunos programas de doctorado son muy estrictos con las normas APA, en otros menos, en general en el lenguaje científico, y para publicar en cualquier revista
os van a pedir que respetéis las normas de citación. No todas las revistas utilizan APA, algunas otras revistas utilizan otros estilos de citación, pero mayormente en las revistas de tecnología educativa, sobre todo si son del ámbito castellano parlante, pues vamos a utilizar referencias APA. En Copilot tenéis también utilidades que os van a ayudar a escribir, es decir, asistentes de escritura. Y lo vuelvo a mencionar porque me imagino que en la universidad tenéis ya licencia de Copilot, la mayoría de universidades tienen ya, pero tenéis asistentes de escritura también que podéis usar fuera de lo que es el entorno propio de la universidad. Aquí tenéis una, Jenny. My Essay Writer también es otra que os ayuda a escribir. Y para traducir, pues yo recomiendo sobre todo esta, Deep. Aquí no tenéis ni siquiera que registraros con un correo electrónico, vais a poder utilizarla desde la propia página web y os permite hacer traducciones de texto, pues por ejemplo para hacer el resumen de un artículo. Algunas revistas incluso lo piden al inglés y al francés, o si es una revista, por ejemplo, brasileña, pues a lo mejor te pide también el resumen en portugués. Pues bueno, vais a poder utilizarla. Y esta también es de traducción, Grammarly. En cuanto a las normas de estilo APA, pues también hay herramientas. Por ejemplo, aquí tenéis una que os va a ayudar a generar las citas. Entonces, cualquier cita que necesitéis generar de un blog, de una página web, de un artículo científico de una revista, de un capítulo de un libro, sea de lo que sea, os va a ayudar a generar la cita. Le tenéis que indicar que queréis normas de estilo APA, versión 7, que es por ejemplo, la más usada en estos momentos, y las propias herramientas os van a ayudar a hacerlo correctamente. También tenéis muchas ayudas, por ejemplo, este documento de la Universidad Politécnica de Cartagena, que os ayudan a citar. Y hay que saber ya cómo citar inteligencia artificial. Por ejemplo, si elaboráis una imagen con inteligencia artificial, pues imaginaos que elaboráis una imagen con Leonardo o hacéis una infografía con Canva, lo que sea, hay que indicarlo. Hay que indicar que esa imagen o que ese mapa conceptual, lo que sea, está hecho con una herramienta de inteligencia artificial. O si le pedís ayuda a Notebook LM para elaborar, yo que sé, algún resumen, lo que sea, y hay alguna idea que os resulta muy útil y la cogéis, pues tenéis que indicarlo en el texto, que eso está hecho con tal herramienta. Entonces, ya las normas APA han elaborado unas indicaciones explícitas de cómo citar un texto que ha generado, por ejemplo, ChatGPT o una imagen que habéis hecho con Midjourney. Entonces, hay que saber cómo citarlo. Al final, la clave cuando utilizamos inteligencia artificial es que sea un proceso transparente. Y que tengáis en cuenta la edición de las normas de citación que utilizáis, porque, por ejemplo, pues en las normas APA versión 7 hay algunos cambios con respecto a normas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, eso pues ya lo vais viendo, o a lo mejor de aquí a que defendáis vuestra tesis doctoral ya tenemos una edición octava de APA. Y fundamental para entender cuál es el proceso completo de elaboración de una tesis doctoral o para aprender a investigar, es fundamental comprender que la investigación no acaba en la obtención de resultados, análisis de resultados, sino que hay que saber abordar procesos de divulgación científica para poder transferir ese conocimiento a la realidad educativa. La divulgación científica incluye desde publicar un artículo en una revista, hacer una presentación en un congreso, un artículo de prensa, organizar trabajos con centros, seminarios, talleres, cualquier actividad que podamos llevar a cabo para dar a conocer los resultados de nuestra investigación. Y en este sentido va a ser muy importante que entendamos las distintas fases de la carrera investigadora y que entendamos también el papel que puede jugar Internet en esa fase de divulgación científica. Y es lo que vamos a ver ahora a continuación. Desde el punto de vista del desarrollo de la carrera investigadora, hay que entender que, bueno, si queremos en algún momento entrar a formar parte de la academia, de lo que es la universidad,
si esa es vuestra motivación para estar haciendo la tesis doctoral, pues tenéis que entender que hay una parte de docencia, otra de investigación y otra de gestión. La parte de investigación, pues aquí estaríamos hablando de que creo que no vale la carrera de velocidad, pero que abarcan poco, sino que hay que optar siempre por pensar que lo que estamos haciendo es un maratón, una carrera de fondo en la que vamos entrenando poco a poco y pues vamos a necesitar esos 3, 4 años del programa de doctorado para realmente ir capacitándonos e ir aprendiendo qué es investigar en educación. Y esa idea de lo hago solo o lo hago en equipo, pues es verdad que haciendo la tesis doctoral uno muchas veces se siente solo, pero no está solo, tiene un tutor, tiene un director y tiene el equipo docente del programa de doctorado y todas las oportunidades formativas que ofrece el programa de doctorado. Y hay que entender que la investigación siempre va a responder a la idea de equipo. Solo se corre más, pero en equipo se llega más lejos. ¿Y cuál es el modelo de investigación? Pues aquí tenéis el modelo europeo, por tanto es el modelo que se está utilizando también en las universidades españolas y que incluye 4 áreas de desarrollo de la competencia investigadora. ¿Qué tenemos que adquirir? ¿Qué competencias tenemos que adquirir para formarnos como investigadores? Por eso decía al principio, hacer una tesis doctoral o formarnos como investigadores, aprender a investigar. Pues bueno, yo os decía, yo voy a explicar en qué consiste esa idea de aprendo a investigar. Entonces he abordado un poquito cuáles serían esas fases del desarrollo de una investigación, como sería la tesis, pero si me quiero formar como investigador tengo que tener en cuenta estas 4 grandes áreas. Por una parte, lo que es la parte de conocimiento y capacidades intelectuales, ¿no? Todo lo que son las habilidades propias de un buen investigador, analizar, sintetizar, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, pero también lo que es esa capacitación en el conocimiento de base de cualquier investigador, es decir, conocer qué son los métodos de investigación, dominar las estrategias de búsqueda de información, dominar el lenguaje propio de la investigación, bueno, pues todas esas habilidades básicas de cualquier investigador. Después tenemos que desarrollar también lo que en esta segunda área de esta imagen cíclica, el dominio B, que se llama, es la efectividad. Son habilidades personales que nos van a ayudar a ser investigadores eficientes. Por ejemplo, la capacidad de gestionar nuestro tiempo, la capacidad de asumir la responsabilidad en el desarrollo de la investigación, la capacidad para el networking, es decir, la relación con otros, el construir las redes profesionales. Además de eso, bueno, veis ahí en el área B1 el entusiasmo, la perseverancia, la integridad, la confianza en uno mismo, la reflexión y la responsabilidad. Es decir, estamos hablando de aspectos personales que caracterizan a un buen investigador. En el área C estamos hablando de que tenéis que aprender aspectos también de gestión de la investigación. En una primera fase, como sería la de un estudiante de doctorado, puede que esta parte sea más compleja y no lleguéis a adquirir habilidades, pero si tenéis la oportunidad de incorporaros a algún proyecto de investigación que se esté desarrollando en la Universidad de Alicante, pues en el propio grupo que dirige Rosabel o algún otro grupo de investigación de los que participamos en el programa de doctorado, vais a poder ver estas otras facetas de lo que es una investigación, porque al final la investigación se nutre de la financiación que los investigadores conseguimos, que muchas veces, vamos, la mayoría de las veces es financiación externa a la propia institución universitaria. Entonces es toda esta capacidad que tenemos que tener los investigadores pues para buscar fuentes de financiación, para diseñar estrategias de investigación, diseñar proyectos, saber gestionar los proyectos y, bueno, pues en definitiva todas estas dimensiones de la investigación que afectan un poco más a la parte de gestión, ¿no?, de los proyectos, que también son fundamentales. Y en la última de las dimensiones, pues vamos a hablar de compromiso, de influencia y de impacto.
el trabajar con otros, el comunicar y difundir y transferir el conocimiento, el ser capaz de pues, explicar públicamente, de escribir artículos, de impartir un taller, toda esa capacidad de transferencia para que realmente la investigación tenga impacto. Si nosotros hacemos una investigación que queda guardada en un cajón, al final esa investigación nunca va a ser relevante, que es la primera idea que os he puesto esta tarde en la presentación. Para que sea relevante tiene que tener impacto y para que tenga impacto eso hay que trabajarlo, hay que buscarlo. Y ahí es donde está la capacidad de transferencia, ¿no? Y de influir. Entonces, bueno, pues como os decía, esta dimensión de la capacitación del investigador es también muy importante. Por eso se insiste mucho en los programas de doctorado en que conforme vayáis desarrollando vuestra investigación, seáis capaces pues, de participar en un seminario, de ir a un congreso y de presentar públicamente los avances de vuestras investigaciones, ¿no? Ir poquito a poco pues convirtiéndose en personas expertas, pero que son reconocidas también por la comunidad académica y por la comunidad científica o por el público en general, ¿no? Además de esto, y esto sí que lo voy a pasar muy rápido, en este modelo de desarrollo del investigador se habla de 4 niveles, es decir, no se le puede pedir lo mismo a un investigador que está empezando o a un investigador que ya es experto y que lleva, pues como llevamos Rosabel y yo, 30 años, ¿no? Investigando en tecnología educativa. Entonces, esto lo voy a pasar muy rápido, os dejaré la presentación por si a alguien le interesa, pero la carrera investigadora en España responde a esto que es un modelo europeo. Quizá si hay algún profesor latinoamericano conectado, pues no le interese tanto, pero es el modelo europeo en el que se habla del R1, que sería el nivel inicial, pues qué tendría que saber un investigador que está en un nivel R1. En el R2, pues ya un poquito más avanzado, como veis aquí, sería ya una persona que ya ha hecho una tesis doctoral, pero bueno, que aún no se ha independizado mucho, ¿no? Que no es capaz de asumir por sí solo realmente un proyecto de investigación. El R3 son investigadores que ya han desarrollado un nivel de independencia, que son capaces de liderar un equipo, que ya son capaces de afrontar la gestión de convocatorias competitivas de proyectos y que son realmente, pues, investigadores que ya demuestran capacidad de liderazgo. Y el R4 ya es un investigador que podríamos decir consolidado. Ya es un jefe de grupo, ya tiene experiencia de gestión de proyectos de I+D y son realmente reconocidos por la comunidad académica como líderes en el mundo del ámbito de la investigación. Aquí os dejo en este código QR este informe en el que tenéis un poco esta descripción de lo que es la carrera de investigación en España. Entonces, en este informe se explica realmente lo que es este marco europeo de la carrera investigadora con este modelo que va del R1 al R4. Aquí lo tenéis resumido también, pero bueno, como ya dije que iba a abreviar, esto me lo voy a saltar. Y bueno, aquí simplemente os iba a comentar que hay convocatorias específicas de proyectos para jóvenes investigadores, para investigadores noveles. Entonces, bueno, pues simplemente que lo sepáis. La evaluación de la investigación en España pues se apoya en 2 conceptos, en la concesión del sexenio de investigación y del sexenio de transferencia. El sexenio de transferencia solo lo publicaron una vez y ANEC ha dicho muchas veces que lo va a volver a sacar, pero de momento no se sabe cuándo y sí que se saca anualmente una convocatoria de sexenios de investigación, pero esto ya afecta en general, bueno, pues a quien quiera hacer carrera académica, carrera universitaria. Y este modelo de investigación que, bueno, en los últimos años, pues desde que las instituciones españolas se han adherido a DORA y a COARA, aplica lo que se conoce como bibliometría narrativa. La bibliometría narrativa nos habla de qué forma los investigadores tenemos impacto en el mundo científico, más allá del hecho de que publiquemos en una revista indexada, pues nos habla, por ejemplo, del impacto que tenemos en redes sociales o del impacto que tenemos en Google o de las citas que tenemos en otros espacios alternativos, ¿no? Como pueden ser Dimensions,
Altmetric, Lens.org. Así que esto va muy ligado a lo que os voy a explicar a continuación, que es la importancia de tener una fuente de identidad digital. Hay que trabajarlo, esto hay que trabajarlo porque para tener una identidad digital, pues esto requiere tiempo y requiere esfuerzo. Es difícil y yo pues creo que no soy la persona más indicada porque realmente me cuesta muchísimo. Tengo redes sociales por todas partes, pero me cuesta muchísimo mantenerlas todas. Pero sí que, bueno, pues tenéis que pensar un poquito que forma parte de la divulgación científica y de vuestro perfil en Internet. La identidad digital se trabaja a través de pues quién soy en Internet, qué imagen muestro de mí, pero todo esto va a condicionar también cómo me ven los demás y cómo se refleja, ¿no? en lo que los demás ven de mí. Y no solo es una cuestión de quiero ser famoso, sino que es una cuestión de la necesidad de divulgar los resultados de nuestras investigaciones. A cuanta más gente lleguemos a través de nuestra identidad digital, más estaremos contribuyendo a la divulgación de los resultados de nuestra investigación. Y en este sentido, pensad que tenemos dos tipos de redes sociales que podemos usar, las más generalistas o incluso redes que son profesionales. Y esto lo voy a pasar súper rápido porque, bueno, simplemente ejemplos de redes que podemos utilizar, más allá de las muy conocidas. Por ejemplo, Pinterest pues es menos conocida, es también interesante. Y en todas estas redes sociales, que son de carácter general, pues vamos a encontrar posibilidades de divulgación al público en general, pero tenemos otras redes que son específicamente académicas y que es muy importante cuidar. Las más conocidas son ResearchGate y Academia, academia.edu. Son redes específicamente construidas para los investigadores, para los académicos, en las que podemos divulgar nuestros proyectos y divulgar las publicaciones y la actividad que hacemos vinculada a los proyectos. Así que os recomiendo desde ya, aunque estéis empezando ahora en el doctorado, que os vayáis creando vuestro perfil digital y que vayáis subiendo todo lo que publiquéis, aunque las propias herramientas ya hacen una búsqueda, ¿eh? Es decir, que ellas de vez en cuando registráis, os va a llegar un correo en el que os va a preguntar, ¿este artículo es tuyo? Y con confirmar, pues ya directamente lo incorpora a tu perfil. En este sentido es fundamental que cuidéis, y este es otro consejo que me parece muy importante, el nombre. Y mirad, yo claro, llevo muchos años en el mundo de la investigación y cuando empecé a publicar, pues ponía el nombre de una manera, luego lo ponía de otra y al final acabo siendo, pues mirad todo lo que acabo siendo. Al buscar mi nombre en la Web of Science, mirad todo lo que aparece. Prendes Espinosa, María Paz, M.A. Paz, Paz, Paz Prendes Espinosa, María. Espinosa, M.A. Paz Prendes, o sea, mirad el lío que tengo, Espinosa, M. Paz Prendes, bueno, mirad qué follón. Así que os recomiendo a los que sois jóvenes y tenéis la oportunidad de decidir vuestro nombre, pues que lo decidáis desde ya. Y en este sentido nos recomiendan que los apellidos los pongáis con guión. ¿Por qué? Pues porque vivimos condicionados por el mundo anglosajón y en el mundo anglosajón, si no ponéis guión entre los apellidos, se va a liar. Y va a interpretar, por ejemplo, en mi caso, interpreta como que Prendes es mi segundo nombre de pila y me pone como primer apellido Espinosa. ¿Eso qué implica? Pues que en mi identidad digital se está perdiendo mucha información, se están perdiendo citas y se están perdiendo indicadores de impacto. Con lo cual, para evitarlo, ¿cuál es la recomendación? Que pongáis vuestros dos apellidos con un guión y así los identifica como una unidad. Tenéis también, os recomiendo que os abráis un perfil en ORCID, las revistas científicas os lo van a pedir. El ORCID es como un DNI, es un DNI del investigador. Entonces es un número que os asigna, este es mi número, como veis ahí, 8375-5983. Y bueno, pues más allá de que el nombre del artículo diga Paz Prendes Espinosa o M. Paz o lo que sea, pues el ORCID nos va a servir
para identificarnos como investigador, quién eres, cuál es tu perfil, a qué institución perteneces, ¿no? Ya os digo que es como si fuera un número de pasaporte o un número de DNI. Y también vamos a tener un perfil que hay que entrar de vez en cuando para actualizarlo, poder incorporar artículos y demás, el de Web of Science y el de Google Académico, porque cometen errores, os van a poner artículos que no son vuestros u otros donde ponen mal vuestro nombre y entonces, bueno, para cuidar la identidad digital pues hay que ir entrando y hay que ir trabajando todos los perfiles en todas estas bases de datos de indexación de artículos. Y esta es la última recomendación que tengo relativa a la identidad digital porque este es un portal europeo, Zenodo, en el que se recomienda que subáis pues, todo lo que queráis publicar en abierto. Artículos que queráis publicar en abierto, bases de datos que queráis compartir en abierto. Sabéis que en el ámbito de la ciencia abierta, del Open Science, se promueve no solo el publicar en abierto los artículos científicos, sino también instrumentos que se hayan utilizado en la investigación, pues por ejemplo una hoja de observación, un cuestionario, un guión de una entrevista, cualquier instrumento que hayáis utilizado y que hayáis diseñado y validado, el que compartamos incluso las propias bases de datos, siempre anonimizadas y, por supuestísimo, teniendo mucho cuidado de no compartir nada que tenga datos que sean protegidos o datos de tipo personal, ¿no? Pero de forma anonimizada, esos datos al final pueden contribuir a que otras personas realmente los exploten y que puedan investigar a partir de esos datos, ¿no? Y que puedan, bueno, pues ampliar el potencial. Y bueno, estoy en tiempo, veo que estoy en tiempo ya y he acelerado mucho, perdonad, pero no quería extenderme y robar tiempo a las actividades que vienen a continuación. Llegamos ya al final y en esta parte final algunas reflexiones y es que, bueno, pues quien quiera hacer carrera académica tiene que pensar en que la universidad es una simbiosis entre docencia e investigación. Quien solamente esté haciendo el doctorado como oportunidad para tener un título de doctor porque quiera mejorar su promoción profesional de alguna manera, pues que no pierda el foco de esa oportunidad que os va a dar el programa TEAC de aprender a investigar y no solo hacer vuestra tesis doctoral, ¿no? Y en este sentido, pues algunas reglas de oro con las que ya quiero terminar. Os decía al principio, sin prisa pero sin pausa, y lo recuerdo ahora de nuevo, que no hagáis parones largos porque os vais a olvidar de todo lo que habíais hecho y casi pues va a suponer una vuelta a empezar, ¿no? Si dejáis, yo qué sé, 4, 5, 6 meses parada la tesis doctoral, cuando queráis recuperarlo no os acordáis ya de dónde teníais no sé qué fichero, qué habíais hecho, no sé qué artículo que habíais leído, otro que había encontrado pero no había leído aún, dónde lo metí. Bueno, en fin, es una lástima, ¿no? Porque se pierde mucho tiempo. Que la inspiración os pille siempre trabajando. No penséis que las ideas brillantes sobre cómo abordar determinado problema surgen de la nada. El conocimiento no surge de la nada, surge del trabajo. Es la teoría del chispazo cognitivo, ¿no? Los psicólogos hablan del chispazo cognitivo, pues refiriéndose a ese eureka, ¿no? De Arquímedes, cuando encontró la fórmula para calcular el oro de la corona y de repente dijo eureka y dice, bueno, la leyenda, que salió corriendo desnudo de la bañera. Bueno, pero es que previamente llevaba mucho tiempo pensando, trabajando, dándole vueltas, analizando, estudiando. Pues ese eureka no llega de repente de la nada, sino que sale siempre del trabajo. Así que pico y pala y pico y pala y trabajo. Saber organizaros el tiempo, porque la tesis doctoral pues roba mucho tiempo y hay que saber también organizarse pues para poder conciliar, tener tiempo libre y sobre todo hay muchos estudiantes de doctorado que sé que trabajáis y hay que conciliar trabajo, tiempo libre y tesis doctoral. Entonces organizaos para no quemaros en los primeros meses y luego verse agobiado y desesperado y entonces ahora lo dejo y luego lo retomo dentro de mucho tiempo, pues no. Hacerlo, como digo, de forma continuada y organizándose el tiempo para no saturarse tampoco y obligarse a hacer parones.
Y la última idea es que aprovechéis las redes de conocimiento y las redes de colaboración, que aprovechéis pues eso, los grupos de investigación, los contactos que os ofrece la universidad y que al final el conocimiento se construye en comunidad. Y la universidad aporta esa comunidad académica que os va a dar en todo momento apoyo para poder concluir con éxito esa fase de iniciación a la investigación que es la tesis doctoral. Y por supuestísimo, si posteriormente, una vez que hagáis la tesis, queréis continuar vinculados al mundo académico, porque en algún momento pues queréis seguir investigando o queréis incluso pues entrar a formar parte de la academia universitaria, pues por supuesto que tengáis en cuenta que el conocimiento se construye siempre en colaboración y se construye en red. Y la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Consejo de Steve Jobs y que yo me lo asumo como propio para esta última diapositiva, que es importante que elijáis sobre todo un tema que os guste, que os atraiga, que os motive, que resulte interesante, porque vais a dedicar muchas horas a hacer una buena tesis doctoral. Y entonces, pues cuanto más os atraiga, cuanto más os cautive, cuanto más interesante sea para vosotros, pues más fácil será, ¿no?, abordar ese proceso. Y bueno, me he pasado 3 minutos del tiempo. Agradecer de nuevo a la profesora Rosabel Roig Vila, al programa de doctorado TEA y a la Universidad de Alicante el que me hayan invitado a estar este rato con vosotros. Y ahora pues no sé si podemos disponer, Rosabel, de un poquito de tiempo para alguna pregunta o si vamos muy apurados, pues ya lo que me digáis. Muchísimas gracias, Maripaz. Bueno, yo ya os decía al principio que era un lujo tener a Maripaz Prendes en este taller, pero además ya habréis visto que después de todo lo que ha explicado respecto al contenido, pues lujo sumado y multiplicado. De verdad, muchísimas gracias porque por un lado, fijaros que ha indicado una serie de herramientas, de recursos, sobre todo, claro, vinculado a inteligencia artificial que os puede ayudar muchísimos en vuestro proceso de elaboración de tesis doctoral, pero luego también esos consejos que siempre son importantes. Yo, si me lo permites, Maripaz, destaco de esta última parte lo que has dicho de amar lo que haces y pico pala, es decir, trabajar. Con eso sale todo. Lo digo por si, sobre todo las personas que se han incorporado recientemente al programa, se ven un poco abrumadas por tanta aplicación, por tanta cuestión. Como ha dicho Maripaz, si todos los días o de forma periódica vas trabajando en lo que es la tesis, cualquier aspecto, y ahí hay recursos para hacerlo más fácil, seguro que va a salir y de forma exitosa. Así que, de verdad, gracias por esos consejos que muchas veces se dejan en el olvido y son fundamentales. Pues como decía Maripaz, sí que si alguien tiene alguna pregunta en concreto respecto al contenido, sí que, si me lo permites, Maripaz, y nos puedes enviar la presentación, la enviaremos a los compañeros, sí, ¿te parece? Porque, bueno, además he ido muy rápida porque quería meter muchas ideas y he ido muy rápida, espero que os haya entendido, pero bueno, que cualquier pregunta que tengáis, pues también mi correo queda a disposición. Gracias. No, se ha entendido perfectamente y aquí la cuestión es cualquier aplicación que has indicado es entrar, dedicarle un tiempo a verlo. Sí, probarlas. Al final las sí. aplicaciones no se aprenden por mucho que yo explique, por eso digo, las voy a pasar rápido, apuntar simplemente los nombres porque las aplicaciones son muy intuitivas. Bueno, quitando Power BI, que no es nada intuitivo, yo ya digo que me ando peleando con ella y aún no he conseguido pillarle el truco, pero las demás son todas muy intuitivas y cualquier estudiante de doctorado va a poder sacarles provecho. Perfecto, muy bien. Decía alguna pregunta, si no pasaremos a la siguiente ponencia, más que nada también porque en efecto tenemos el tiempo ahí ajustado. Bueno, Maripaz, muchísimas gracias. Yo lo que espero es que el próximo año vuelvas también. Sí, encantada. Porque de verdad que la ponencia que haces es que es fundamental para los doctorandos que tenemos. Lo digo sinceramente, por los recursos que indicas, por las recomendaciones y más una persona como tú,
con tanta trayectoria en la investigación, cualquier consejo siempre es muy bien recibido. Así Nada, que gracias. muchísimas gracias por la invitación, un saludo y mucho ánimo con vuestra tesis doctoral. Que no sé si los que están apuntados son de primer año o hay también gente de segundo año, tercer año. Sí, bueno, de segundo y de primero, porque lo que siempre lanzamos, aunque en principio mucha gente, porque tienen que hacer de forma obligatoria un taller, pero yo creo que siempre es importante lanzarlo todos los años a todos. Se inscribe en toda persona que quiera pues aprender un poco más esta tarde, en este caso, y siempre es beneficioso porque siempre surge algo, siempre alguna inspiración. Y estoy segura que has inspirado a más de uno y de una. Muchísimas gracias, nada, un placer. Y bueno, y podéis utilizar las herramientas de ella para traducir la presentación que os voy a mandar, así que también para los estudiantes, que he visto que hay algunos estudiantes por su nombre que intuyo que son griegos, pues que la van a poder traducir con IA. Así que bueno. Exactamente. Gracias. Pues muchas gracias, Maripaz. No te robamos más tiempo porque sé que vas muy liada, pero bueno, sabes que aquí siempre es tu casa. Gracias. Chao. Adiós, gracias. Adiós. Hasta luego. Muy bien, pues continuamos y sí que va a intervenir Verónica Honrubia de la parte de organización para comentaros algunas cuestiones. Verónica, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy bien, dinos, Verónica. Sí, pues nada, simplemente quería comentar para la gente que está en inglés. Hi everyone. If you haven't been able to write your full name, please, when you have logged to the Meet, please write it on the chat so we could take into account. And if you haven't been able to turn on the translation system, no worries, we will send you also the presentation, as Maripaz have just said. It has the links to the app so you can use it. And you also get an invitation to other seminars from the University of Alicante who will be completely in English. So I think that's all. Perfecto. Y comentas, Verónica, lo de la asistencia. Sí. Please, and you need to complete a full... ¿te refieres a la asistencia online para que escriban el nombre en el chat o para la reseña de...? No te escucho, Rosabel. No, decía, para confirmar la asistencia al taller, que tienen que aparecer los nombres, en fin, porque, por ejemplo, estoy viendo LG, claro, por tanto... Yes, and in order to confirm the attendance, please write your full names, those of you who haven't logged in with the full name, and also the surnames. For example, we have just seen some of the participants that have just write it on the chat. Please write your full name and surnames. Thanks. Sí, coméntalo también en español para la gente que... Vale, para todos aquellos que no hayan accedido con su nombre completo y apellidos, para poder tener en cuenta a la gente que ha asistido al taller, por favor, que lo escriban en el chat para que podamos tomar nota de ello. Gracias. Vale. ¿Alguna duda respecto a confirmar la asistencia al taller? Por tanto, tenemos asistencia, verificado si está vuestro nombre en vuestro cuadro correcto. Verónica toma nota de esos nombres y si no aparece el nombre lo ponéis en el chat. Y por otro lado, las reseñas de enviarse al correo. ¿Vale? Muy bien, gracias. Pues seguimos. Esther y Juan Francisco Álvarez, cuando queráis. Bueno, pues muchas gracias, Rosabel. Aunque creo que Maripaz ya se ha salido, también agradecer la presentación de Maripaz, que además sirve un poco para dar pie a esta siguiente ponencia que vamos a tener por parte, mejor dicho, del profesor Juan Francisco Álvarez Herrero. Bueno, Juan Francisco es profesor titular del área de conocimiento de didáctica de las ciencias experimentales de aquí de la Universidad de Alicante, en el Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas, y no con toda la trayectoria que tenía Maripaz Prendes, que ya es. Juan Francisco Álvarez también tiene mucha experiencia en cuanto a tecnología educativa. Forma parte del equipo docente del programa de doctorado TEA
TEAC y cuenta, pues, como decía, con una amplia experiencia en el ámbito de la tecnología educativa, tanto en lo que es su propia formación, que ya el propio programa de doctorado, igual que tenemos este de TEAC, él también hizo un programa de doctorado en tecnología educativa, también a nivel académico, por ejemplo, coordinando cursos en el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Por supuesto, tiene también pues, un gran número, ¿no?, de publicaciones, de presentaciones en congresos relacionado con la investigación educativa y concretamente con la tecnología educativa. Además, actualmente es el secretario académico del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Alicante. Bueno, Juan Francisco va a presentarnos una pequeña conferencia sobre las utilidades y herramientas de inteligencia artificial como asistentes en la investigación educativa. Entonces, hila muy bien lo que ha presentado antes la profesora Maripaz Prendes con lo que ahora el compañero Juan Francisco hará en su presentación. Entonces, bueno, no me extiendo más para que tengas más tiempo, Juanfra, para hablar de tu tema. Así que bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a todos los y las participantes en este segundo taller de investigación. Voy a tratar también de ajustarme al tiempo, aunque difícil condensar en 15 minutos. Igual me excedo un poquito. Lo que os traigo aquí, que es simplemente pues muchas de las herramientas que Maripaz ya ha comentado, desglosarlas en qué sentido nos pueden ayudar en nuestro trabajo dentro de la investigación educativa, ¿no? En ese sentido, bueno, paso mi presentación y vamos a ver herramientas, en un principio estas 4 para lo que es la búsqueda y síntesis de literatura. Creo que excepto una, bueno, igual las ha mencionado todas Maripaz, ¿no? Elicit es una herramienta muy potente que nos ayuda a buscar, resumir, extraer datos y chatear con más de 125 millones de artículos. El problema de la gran mayoría de estas herramientas es que solamente tienen opciones gratuitas bastante limitadas y a partir de ahí pues pasan a ser de pago, ofreciendo más garantías, más posibilidades de trabajar con ellas. Yo creo que con la versión gratuita de muchas de ellas ya podemos sacarle bastante provecho y siempre podemos recurrir a pequeñas trampas de darnos de alta con otra cuenta de correo o entrar cada mes o cada día, porque hay algunas que conforme, si vas entrando todos los días, te va dando una serie de tokens, de monedas que vas a poder ir canjeando para poder hacer uso de la herramienta. En este caso, pues también tiene una limitación, pero como decía, es una herramienta bastante potente que nos va a permitir, aunque utilicemos la versión gratuita y no lleguemos a toda su extensión, vamos a poder sacarle mucho provecho. Ella se fundamenta en la base de datos del Semantic Scholar y eso posibilita que cuando entramos en ella, bueno, si no conocemos cómo funciona, en muchas de estas herramientas vamos a verlo, que son bastante intuitivas, incluso nos ayudan a realizar buenas búsquedas o un buen uso de ellas. En este caso yo, por ejemplo, voy a hacerme un poco el torpe y voy a plantearle que quiero buscar algo sobre pensamiento computacional en educación infantil. Se lo pongo en inglés, muchas de estas herramientas también vais a encontrar con que funciona mucho mejor si le ponemos las cosas que queremos en inglés, ¿no? Pero fijaros que cuando ya le pongo yo la temática, me dice que no, que esta herramienta está pensada más que para ponerle una temática, para ponerle una pregunta de investigación. Y entonces me hace algunas sugerencias, como podemos ver ahí abajo, ¿no? Entonces, fijaros cómo al final, yo en mi planteamiento del pensamiento computacional en la educación infantil se convierte en una pregunta de investigación, que es si el pensamiento computacional estructurado en un currículum mejora lo que es el desarrollo cognitivo de una forma más eficaz que el aprendizaje basado en el juego en educación infantil.
algo que es ya mucho más concreto y que puede ser perfectamente una pregunta de investigación dentro de nuestra tesis doctoral, que verse sobre el pensamiento computacional en educación infantil. Bueno, pues simplemente ya con esa pregunta la lanzo a la herramienta y fijaros que me encuentra 10 papers y me hace también un sumario de esos papers en el que solamente coge 4 referencias de las 10 que ya obtiene. Pero que ya me sirve para hacerme una idea de esa respuesta a la pregunta de investigación que yo le he hecho. Bueno, que al final me ha ayudado a hacer la herramienta, ¿no? De esta manera tengo ese sumario, como decía, que, bueno, lo he traducido aquí al castellano, está en inglés y en castellano para que se pueda entender mejor y cómo se ve que ya hace mención a 4 referencias. Pero es que estas referencias que me ha dado, que en este caso han sido 10, hay otras búsquedas que van a poder ser muchas más, las referencias que me encuentre, yo voy a poder trabajar con ellas en función de diferentes variables. Como vemos aquí, puedo clasificarlas entre las más relevantes, las más recientes o las menos recientes, las más citadas, menos citadas, también en función del título, o incluso en el impacto que tienen, si es un Q1 o Q2, si se trata de una revisión, de un metaanálisis, de una revisión sistemática, de una investigación, también el rango de fechas de esas publicaciones. Todo esto lo voy a poder ir adecuando a la búsqueda que obtengo e incluso voy a poder añadirle en la versión de gratuita solamente 2, pero en las de pago más columnas para poder ver algo más que el título, los autores, el sumario. En este caso he añadido una nueva columna que sería las palabras clave, ¿no? Las keywords. Si intento pues alguna cosilla más es cuando ya viene el problema de que tienes que pasar a la versión de pago. Yo en este caso lo que estaba intentando era bajarme un archivo de una base de datos para poderlo trabajar en Excel, las 10 referencias. Pero como vemos, también podemos hacer la pequeña trampa de que hemos tenido ahí ya una serie de referencias que nos pueden servir a nuestra investigación, que las podemos abrir en su página, en la revista en la que estén y que me las voy a poder descargar. Puedo crear también dentro de la propia herramienta una colección con aquellos papers que me interesen en las áreas de interés de la tesis que estoy realizando y esta sería más o menos el ICI. En Consensus, también lo ha mencionado Maripaz Prendes, estamos con las mismas. Hay un plan básico gratuito que permite una serie de búsquedas pues, bastante limitado, pero aún así, insisto, con esta versión gratuita yo voy a poder realizar una búsqueda. Insisto nuevamente en las posibilidades de que me diga papers, investigaciones sobre el pensamiento computacional en la educación infantil. Fijaros que puedo hacer una búsqueda rápida, una PRO, una DIP. La DIP sí que está limitada a la versión de pago, pero bueno, puedo hacer una PRO e incluso me deja hacer, creo que eran 3 al mes con la versión gratuita. ¿Esto qué va a permitir? Pues bueno, incluso fijaros que yo le he puesto la búsqueda, el título en inglés y me ha realizado la búsqueda en castellano porque tengo la herramienta en los ajustes, la tengo configurada para que me dé los resultados en castellano, pero le podría pedir que me los diese también en inglés y no habría ningún problema. Fijaros que también me hace como una especie de sumario con referencias a los artículos que ha localizado y como también esta herramienta yo puedo seleccionar, puedo clasificar y obtener esos resultados que me ha dado en función de diferentes variables, pues si están más citados, menos citados, en qué momento temporal se han dado. Y entonces, en nuestra área de tecnología educativa, como sabemos, todas aquellas investigaciones que van más allá de los últimos 5 años, pues salvo que sean clásicos que debemos de tener en cuenta, pues son investigaciones que podríamos considerar que están obsoletas y tenemos que buscar referencias más actuales, ¿no? Estas referencias, como digo, también podemos acceder a cada una de ellas. Nos dice la revista
nos lleva el enlace, incluso nos dice si podemos descargar, están en acceso abierto o no, y nos podemos descargar el PDF. En este caso, me ha dado hasta 20 resultados inicialmente, pero fijaros que me permite todavía poder descargarme más. Incluso de cada uno de los resultados puedo ver el abstract, y si tienen el texto en acceso abierto, pues lo voy a poder abrir y me lo voy a poder descargar. Con lo cual es una herramienta que incluso, pues si yo también quiero citarla, cada una de estas referencias, tengo la opción de poder citar en diferentes, ya lo diré. En este caso, estamos hablando de APA 7. Esto también es una herramienta bastante potente, pero vamos a ver cómo está bastante más limitada, porque esta es de las que funciona a base de darte una serie de créditos. En total da 100 cada mes, y una vez los consumes, pues se terminó. Incluso, fijaros que en el ejemplo que os voy a poner, he vuelto a insistir en el mismo, aunque esta herramienta, como podéis ver en las opciones que tiene, te permite no solamente buscar investigaciones, sino también escribir un informe, un artículo, hacer una revisión de un artículo, analizar datos. Es decir, podemos realizar muchas más cosas, además de lo que es encontrar literatura que nos pueda venir bien para nuestra revisión de dicha literatura, nuestra tesis. Como decía, el problema que tiene es que en esta búsqueda que yo voy a realizar, que inicialmente me dice que tengo 100 créditos, pues fijaros, hago una búsqueda en la que lo mismo, me plantea una temática en la que es importante formular bien la pregunta. En esto me ha ayudado prácticamente la aplicación, y yo simplemente voy a tener que ponerle ahí el tema. Pues él, como decía, he insistido en pensamiento computacional, en educación infantil. Todo lo demás pues lo ha redactado él, que es simplemente que va a buscar en su base de datos y me va a generar un documento de Word haciendo un resumen de los resultados a los que ha llegado a partir de la documentación que ha encontrado. Vale, entonces, en una primera búsqueda dice que ha encontrado 300 investigaciones interesantes sobre el tema, que va afinando un poco más, se va quedando con 156, 23 también encuentra en otro sitio, 3 en otro, pero lo triste es que cuando empieza, lo bueno que empieza a sacarme los diferentes papers, y llega el momento en que me dice que, vale, como me ha sacado 100 papers relacionados con el tema, importantes, interesantes, pues si os fijáis en la parte izquierda inferior, me dice que se ha terminado el crédito y que ya no he llegado a más. Si entramos con otra cuenta, pues evidentemente todo el proceso inicial habría que repetirlo y nos quedaríamos con las mismas, que al final no tenemos ese documento, que es la pequeña trampa que hace esta herramienta, pues para que tengamos que pasar por caja y pagar. En este caso, esta herramienta es potente porque también nos está ofreciendo una serie de artículos que yo voy a poder ver en cada uno de ellos. Fijaros, me dice la relevancia que tiene, me dice el abstract, me dice la referencia, dónde puedo encontrarlos. Puedo abrir cada una de esas referencias, descargarme esos papers y ya llevármelos a mi propio ordenador y crearme mi propia base de datos con todos ellos. Por último, en este primer bloque, hablar de Perplexity, que también la ha mencionado Mari-Paz Prendes. Estamos con las mismas, aunque hagamos un uso dentro de educación. Ahora, en estos momentos, tienen una prueba gratuita de 12 meses, pero terminados esos 12 meses sí que pasan al cobro. En este caso, bueno, Perplexity es muy buena en el sentido que, ya lo ha comentado Mari-Paz Prendes, no solamente nos va a ofrecer referencias académicas en revistas científicas, sino que también va a poder darnos referencias más de divulgación que aparecen en Internet,
ya sean blogs, páginas web, noticias, etcétera, etcétera. En este caso, Perplexity ha evolucionado y ahora, además de lo que es ofrecerte referencias, también puede hacer revisiones más profundas que van más allá e incluso crear laboratorios, proyectos desde cero. En nuestro caso, pues he vuelto a insistir en el pensamiento computacional en educación infantil y vemos cómo algunas de las referencias ya se pueden ver ahí, que aparecen sombreadas en un gris más oscuro. No responden a revistas académicas, sino que son páginas, pues por ejemplo, ahí estoy leyendo Gobierno de Canarias. Es decir, que también hay algunas cuestiones que son más, en este caso, pues de legislación o cosas como páginas web, blogs, como he comentado antes. Pero bueno, es también interesante el poder trabajarlo desde este punto de vista porque hay opiniones, hay criterios, como por ejemplo la legislación, que también tenemos que reflejar en nuestra investigación y es importante que una herramienta como esta nos lo pueda ofrecer, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo ver las fuentes que me ha recomendado para esta temática. Y también me hace pues, un pequeño informe en el que pues, va nombrando cada una de las cuestiones. Además, muchas de ellas, como hemos visto, también nos plantea al final pues, posibles preguntas de investigación que nos puede seguir ofreciendo respuestas a ello, ¿no? En este caso, he hecho la búsqueda en inglés para obtener también los resultados en inglés y, como decía, estas son aquí donde aparece relacionado, pues otras preguntas de investigación relacionadas con mi tema que me puede también ayudar y me puede dar más referencias que me ayuden a dicha investigación. Bueno, siguiendo con el tema de las referencias, también está muy bien el poder analizar, explorar en las redes que se crean entre las citas, ¿no? Entre las diferentes investigaciones mencionan otras investigaciones y se ve que hay una concordancia entre ellas. Para esto hay herramientas como esta, Research Rapid, que, bueno, aquí había puesto un vídeo para verla en funcionamiento, pero por el tiempo creo que me lo voy a saltar y lo vamos a ver pues, en fijo, ¿no? Esto es tan sencillo como a partir de un paper o de una temática vamos a poder localizar diferentes investigaciones y esas investigaciones yo voy a poder relacionarlas entre las referencias que cita en dicha investigación y ver qué relaciones hay con otros papers también que van sobre la misma temática. Esto nos puede venir muy bien cuando estamos realizando esa revisión sistemática de todo lo que se ha escrito sobre nuestra temática y leer en profundidad para localizar aquellos papers que versan sobre nuestra temática y que de otra forma igual no podríamos localizar. Antiguamente pues lo que hacíamos era buscar en dichas referencias, pero imaginaros la potencialidad de estas herramientas porque van a poder analizar en tiempo récord, en segundos, qué otras referencias están relacionadas y cuál es la cantidad de relación o de concordancia que existe entre nuestra investigación y las referencias que estamos consultando. Porque si es una referencia que a lo mejor está hablando de un aspecto metodológico de dicha investigación, pero que no tiene nada que ver con la metodología que nosotros vamos a utilizar, pues posiblemente ahí ya no nos interesa y no habrá tanta concordancia. En este caso he buscado un artículo de Julio Cabero, que es la competencia digital docente, el caso de las universidades andaluzas, y ya me dice que ha localizado 564 investigaciones similares, que de las referencias que hay en dicho artículo, 45 las tiene localizadas. Habrá muchas más, pero la herramienta simplemente va a poder contrastar con aquellas que va a poder consultar. Habrán libros que simplemente están impresos en papel y no va a poder encontrarlos,
Pero fijaros lo que comentaba. En el momento en que yo le doy, en este caso, a trabajos similares, voy a poder ver entre los trabajos similares que encuentra al de Julio Cavero, el doctor Julio Cavero, aquellos que existe una relación con las referencias que se nombran en dicho artículo. Y esa relación aparece de forma visual en el gráfico que estáis viendo, de tal manera que yo puedo recurrir a cada una de esas referencias y voy a tener la certeza de que existe una concordancia bastante importante entre lo que dicen esas investigaciones y la del doctor Cavero. También las voy a poder ordenar cronológicamente, con lo cual, lo que comentábamos antes, aquellas referencias que tienen ya más de 5 años y no son clásicos que son interesantes por lo que aportan, pues las podemos descartar, ¿no? Y nuevamente, pues en este caso de las referencias, como podéis ver ahí, en este caso, todas enlazan con Cavero Almenara 2020, que es el artículo original, porque todas son citadas en él. Pero eso nos permite ver que, por ejemplo, hay autores que a su vez entre ellos, entre dichas investigaciones también se citan, lo cual aporta interés porque son artículos que tienen que ver con el mismo tema. O en este caso, este gráfico que se origina, como hay una serie de investigaciones que no tienen una relación directa con el artículo inicial, que sería uno mío que es de 2015, Álvarez, que es el que se ve arriba, y entonces sí que hay una relación con los que están unidos en líneas en la parte superior, pero no con los de abajo. Bueno, más o menos voy a ir acelerando para no... También nos podemos descargar los artículos, podemos bueno, seguir viendo lo que son las diferentes relaciones que existen, incluso aquellos papers que se han publicado posteriormente al que yo estoy realizando la búsqueda y que tienen tienen relación. Cada uno de ellos, como podemos ver, pues se puede consultar el sumario, se puede crear colecciones con dichos papers y podemos volver a la herramienta en cualquier momento. En este caso sí que nos deja bastante trabajar con ella y sin limitación, de forma gratuita, pero ya digo, si estuviésemos trabajando bastante más, llega un momento en el que sí que te limita. Sí que quiero hacer una apreciación y es que esta herramienta utiliza posiblemente la base de datos de Google Scholar porque en muchos de los artículos aparecen los autores citados mal. En este caso es un artículo de María José Cabello Salguero y aparece como Salguero. Y es que si nos vamos a lo que es el artículo original es María José Cabello, no Salguero, ¿vale? Esto es muy frecuente, ese error en Google Scholar. Esta otra herramienta es muy similar a la que acabamos de ver. También nos permite de forma gratuita pues 5 gráficos al mes, pero bueno, fijaros también cómo va a ser muy potente a la hora de analizar. En este caso he escogido este paper, esta publicación, porque bueno, encontré que tenía 105 citas y 50 referencias y entonces al generar el gráfico podemos ver cómo la interacción que existe entre las referencias de este artículo, entre ellas, es bastante potente. Es decir, que este autor en su investigación ha utilizado referencias que todas versan sobre dicho tema y que a su vez esas referencias también están correlacionadas entre ellas. Este es una ayuda para cómo leer este tipo de gráficos. Pues cada nodo, en este caso, representa un artículo académico relacionado con el original que he escogido. Los artículos se ordenan según su similitud. El tamaño del nodo representa el número de citas, por eso hemos visto que había nodos más grandes, otros más pequeños. También el color representa el año de publicación. Esto resulta un pelín difícil de apreciar porque son diferentes tonalidades de un mismo color.
en este caso el verde, y igual nos podemos confundir, pero nos ayudan que al lado del nombre del primer autor aparece también el año. Y bueno, los artículos similares tienen fuertes vínculos y se agrupan. Ya hemos visto, este es un ejemplo, podríamos decir, de libro, ¿no? Donde hay muchísimas referencias interrelacionadas entre sí, lo cual es bastante bueno, ¿no? Da calidad a lo que es el artículo. Bueno, además la herramienta también posibilita el generar listas y ordenarlas en función del año, del número de citas. Y bueno, podemos trabajar bastante dentro de las posibilidades, ya digo, gratuitas de esta herramienta. Por último, en este blog, que también es CITE, aunque esta es más limitada, más o menos podemos hacer lo mismo que en todas las anteriores. Se trata de ponerle una temática, en este caso vuelvo a insistir en el pensamiento conmutacional como ejemplo, y vamos a poder ver que estas referencias yo puedo también ajustar diferentes variables y obtener diferentes análisis de ellas. Bueno, y acabo pues hablando de otras herramientas que nos pueden resultar de interés. Aquí yo voy a ser bastante más rápido y además insisto que son bastante intuitivas. Es tan fácil como entrar en ellas y dedicarle un poco de tiempo para poderlas trabajar sin dificultad. En el caso de ScienceOS es un chat científico basado en inteligencia artificial donde podemos subirle diferentes PDFs o también podemos administrar referencias. Vuelvo a insistir en que el modelo gratuito pues, ofrece una serie de garantías, otras ya pasan a ser de pago. En este caso, tampoco hay demasiado problema en investigaciones si no son demasiado importantes o demasiado grandes, ¿no? Es interesante siempre formularlo en forma de pregunta de investigación porque vamos a obtener resultados más precisos que si ponemos una temática más general, ¿no? También me genera un escrito con referencias. Incluso también fijaros que bajo, en la parte inferior, aparecen preguntas suplementarias que están relacionadas con la original. Y en este caso localizo un artículo que es mío y voy a ver qué pasa con él. Pues bueno, me ofrece el sumario, me ofrece la dirección donde está, las citas, incluso las relaciones entre las citas que hay en el artículo. Y bueno, el poder descargármelo, poder entrar. Como decía, ahí podríamos seguir insistiendo en otras preguntas y me daría más. Esta herramienta también la ha mencionado Maripaz Prendes, es para traducir. El único problema, como podéis ver, es que de forma gratuita solamente permite traducir 50.000 caracteres al mes, lo cual eso básicamente son 2 páginas o 3 a lo sumo, y hay veces que tenemos artículos o escritos que ocupan una extensión mayor y nos quedamos sin poderlos traducir de forma gratuita. Para eso hay otras herramientas que también son gratuitas, en este caso es 100% gratuita. Lo único que nos tragamos bastante publicidad en ella. Yo aquí la he quitado para no tener que estar viendo publicidad. Y siempre con todas las herramientas, no solo con esta, es algo que creo que he dicho al principio, pero vuelvo a insistir en ello. Hay que revisar todo lo que nos den estas herramientas porque en la IA ha mejorado muchísimo en estos últimos años, pero sigue dando algunos problemas en cuanto a darnos respuestas erróneas. Y en este sentido, este traductor, como decía, puede darnos la repetición de un párrafo, nos aparece 2 veces, o se come un párrafo y no lo traduce. Es decir, este tipo de cuestiones hay que revisarlas para no encontrarnos con sorpresas. Esta herramienta también es gratuita 100% y nos ofrece la posibilidad de crear elementos gráficos a partir de texto. Entonces, yo, por ejemplo, de un escrito que tengo, pues tengo aquí una serie de estadística y quiero verla de forma gráfica. Pues me lo llevo aquí a esta herramienta, copio y pego el texto y la herramienta en cuestión de segundos me ofrece posibilidades
infinitas de diferentes gráficos que yo puedo escoger, elegir el que mejor se adapte a lo que voy buscando. Si es una... Luego, resumir vídeos de YouTube. Nos puede interesar alguna conferencia o podemos haber grabado una entrevista y queremos transcribirla o resumirla. Hay herramientas como esta, Nota, que nos lo van a permitir hacer y dentro de lo que es de forma gratuita, pues está más limitado. O esta otra, que esta nos permite hacer 3 transcripciones gratis al día. Cada una de ellas no tiene que superar los 30 minutos. Y bueno, podríamos seguir hablando de muchas cosas y muchas herramientas más, pero esto era simplemente un bosquejo que quería hacer de herramientas que se han mencionado en la sesión de antes de Maripaz Prendes, pero de una forma pues, un poquito más puntual para que podamos ver. Y me gustaría que os llevaseis más que respuestas o recetas, preguntas de qué cosas podemos hacer con ellas o si hay otras herramientas con las que pudiéramos hacer cualquier otra cosa que estéis pensando. Hasta aquí mi intervención y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juanfra, por la presentación. También muy interesante todo lo que has estado presentando, todas las aplicaciones, conocerlas un poquito más a fondo, descubriendo nuevas que yo tampoco conocía. Así que yo creo que van a ser muy útiles para todos los doctorandos y espero que empiecen a utilizarlas, a practicarlas y a sacar el máximo provecho de ellas, ya que tenemos la inteligencia artificial aquí ya para quedarse, pues poder sacar lo mejor de ella para en este caso, para vuestras tesis, ¿no? Para que hagáis vuestras tesis doctorales. Yo no sé si hay tiempo, Rosabel, para alguna pregunta relacionada con esta presentación o como ya nos hemos salido un poquito del tiempo o dejamos más para dudas. Bueno, sí, no, antes de nada sí que quisiera felicitar a Juan Francisco Álvarez, la verdad, por su ponencia. Hoy esta tarde teníamos 2 lujos en este taller, lo digo sinceramente, y además el valor añadido del profesor Álvarez, que lo tenemos entre nosotros en Alicante, así que de verdad que gracias y enhorabuena por tu aportación. Sí que también, no sé si también podemos distribuir la presentación en PDF. Sí, perfecto, pues muchas gracias. Perfecto, pues distribuiremos las 2 y de verdad que, bueno, yo creo que hemos estado todos muy atentos tanto a la ponencia anterior como esta, porque en efecto la inteligencia artificial está aquí y nos puede ayudar. Y nadie, nadie mejor que el profesor Álvarez en este caso para ya incluso indicarnos aplicaciones concretas y ejemplos directos de qué podemos hacer. Así que gracias, de verdad. Si alguien tiene alguna pregunta... Si no, bueno, yo creo que ya podemos, si te parece bien, Esther, son 8:15, perfecto, porque acabamos a las 8:30. Pueden ser preguntas tanto del profesor Álvarez como cualquier cuestión del doctorado. Además, el profesor Álvarez es también profesor y director de varias tesis en el programa TEAC, así que estamos entre familia. Cualquier cuestión que consideréis. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Repito que puede ser de la ponencia o de cualquier aspecto. Si es administrativo, a ver si podemos resolverlo, si no, os indicaremos a quién dirigiros, porque sabéis que en la Universidad de Alicante, bueno, en todas las universidades, esa parte administrativa es más bien de gestores o la EDUA o cuando es la unidad de títulos para acceder y luego la parte académica, que es la nuestra, que ahí sí que podemos deciros y resolveros las dudas o preguntas. ¿Nada? Hola, yo tengo una pregunta. Hola, Sí, Natalia, es el nombre Sí, que veo. ay, la cámara es que no. Ahora, sí, es con referencia a cuando buscamos bibliografía, en este caso mi tesis se enfoca en la competencia digital y la inteligencia artificial. Entonces, no sé hasta qué año poner el límite en la antigüedad de los artículos, porque he leído que 2018 estaba bien, porque es cuando se empezó a abordar, pero 2018 me parece muy antiguo. Entonces, no sé si Juan Ferra creo que ha comentado un tiempo de máximo, pero no lo recuerdo.
Sí, bueno, en tecnología educativa hablamos siempre de que todo lo que se va más allá de los últimos 5 años, pues ya tiene vistas de estar un poco obsoleto, ¿no? En el caso de la competencia digital docente, como bien estás comentando, claro, el marco que se estableció aquí en España, pues se remonta el primero que apareció en el INTEF, basado en el COMDIT, es de 2017 y a partir de ahí pues empezaron a surgir varios y la actualización en el 2022. Claro, hay, como decía, hay referencias que sí o sí pues tienes que mencionarlas. Entonces, en el caso de, si estás hablando de la competencia digital, sí que hay artículos de, a lo mejor de 2017, que es necesario mencionarlos y no por ello tiene que estar anticuado o desfasado, ¿no? Pero claro, cuando ya abarques lo que es la temática concreta de la competencia digital y la inteligencia artificial, en este caso sí que tienes que apreciar que estamos hablando ya de 2022 en adelante y ahora es cuando se está empezando a hablar de un marco con competencias en inteligencia artificial dentro del marco de la competencia digital docente. Vale, entonces en función de la ecuación de búsqueda puedo limitarlo más o menos, ¿no? Claro, sí, sí. Vale, vale. No sé Gracias. si quieren aportar, Rosabel, Esther, ¿queréis aportar algo más? No, no, muy bien, Juanfran, gracias. Gracias, ¿Alguna Juanfran. pregunta más? ¿Alguna duda que tengáis sobre el funcionamiento del doctorado, algunas actividades pendientes Sí. y demás? Sí, Álvaro ha Álvaro. levantado el brazo. Esther, y si te parece después, sí que, si te parece tú misma, sí que orientas respecto a aquellas personas que tienen que presentar en el próximo seminario para que lo tengan claro, más que nada, por ver las cuestiones. Vale. Sí, Álvaro. Vale, bueno, lo primero, muchas gracias. Y Juanfran, esto adelanta un poco la reunión que tendremos más adelante, pero a la hora de publicar la tesis, mi idea era publicar por compendio de publicaciones, por el tema de la revisión por pares, por tenerla un poco más asentada en el día de la presentación. Y mi pregunta es, ¿la estructura que debe de seguir la tesis por compendio a la hora de las publicaciones, que sí que he visto que es un mínimo de 3, más o menos cuál debería ser en investigación educativa? Por saber qué aborda el estado de cuestión, pero a partir de ahí, ¿qué más? O sea, ¿qué tipo de artículos se deben de trabajar más allá de resultados? ¿Está la cuestión? ¿Quieres que conteste yo, Juanfran? Vale. Contesta, Juanfran, contesta. Bueno, Álvaro, todo está en función de la investigación que se lleva a cabo, ¿no? Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5 artículos.